Hola a todos, bienvenidos a Alquileres El Conserje. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una celebración, porque estamos de cumpleaños, y es que Alquileres El Conserje ha cumplido 20 años. Es verdad muchas gracias. Es verdad que el primer contrato de alquiler lo hice en Semana Santa del año 2004 a una mujer que se llamaba Concha, pero era un apartamento mío, era un apartamento que no estaba como empresa, y luego avanzando, en abril del 2005 fue cuando dimos de alta a la sociedad. Y echando cuentas, os enseñaré algunos documentos de aquella época, bueno, documentos sobre todo de algún cliente de aquella época. Y entonces me he traído a unos amigos a que comenten cómo hemos visto la evolución del alquiler turístico en este tiempo. En primer lugar, quiero presentar a Miguel Ángel Sotillos, que es el responsable, el jefe, gerente de Fincas Arena, que antes de que se inventara Benidorm ya estaban allí ellos. Es decir, Benidorm todavía no se había inventado, no había playa en Benidorm y ya estaba ahí, supongo que pasado de Miguel Ángel alquilando apartamentos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes y enhorabuena. Gracias. Luego Álvaro Graciani, que ya muchos lo conocéis, que es un experto en todo lo que tiene que ver con legislación de apartamentos turísticos, en ayudarnos, en darnos consejos, en tener un canal que nos ayuda hasta los que llevamos mucho tiempo, ayuda a todo el mundo. Buenas. Muy buenas, Julio, y felicidades. 20 años, madre mía. Y Juanjo, que pues eso, no creo que haya que presentarle, todo el mundo le conoce por esa voz que tiene de actor de doblaje. Y sobre todo porque tiene un canal brutal con el tema de inversiones y del tema de alquiler turístico. Juanjo. Pues muchas gracias, Julio. Un placer absoluto estar aquí, porque yo creo que actos como este demuestran lo que decimos muchas veces, ¿no? Que una empresa como la tuya, que lleva 20 años, que se dice pronto, trabajando, ¿con cuántas personas se han relacionado contigo durante este tiempo? No solo propietarios, sino también huéspedes, inquilinos. Miles, seguro, ¿no? Has influido en la vida de miles de personas y seguramente en muchísimos casos para hacer unas vacaciones inolvidables. Y eso es una historia súper bonita. Al final, no, la vida es lo que nos pasa mientras hacemos planes y a veces la vida es Alquileres El Conserje, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, el otro día veía el libro de reclamaciones. En estos 20 años, es verdad que hemos tenido quejas de gente y demás, pero solamente hemos tenido una hoja de reclamaciones en 20 años. Y es verdad que aunque hemos cometido fallos como comete todo el mundo, hemos sabido tratar a la gente. Cuando hemos cometido el fallo, hemos sabido tratarles y decir, me hemos metido la pata, lo sentimos mucho y os compensamos o nos compensamos o aquí tenéis, dejadlo a vuestra disposición, lo que queráis. Como en uno de los últimos casos que he tenido, que le dije, usted págueme lo que vea conveniente. Y me dijo, pues no veo conveniente pagarte nada. Entonces, y otra de las cosas que estaba revisando el otro día, no quiero yo sacar datos de mi cliente, pero es el contrato más antiguo que tengo, que todavía lo tengo, esta casa todavía la tengo, estoy con el logotipo antiguo, no sé si lo veréis, a ver si lo puedo poner. Sí, se ve como una llave, ¿no? Antiguo era este, que era una llave, era como una llave, a ver aquí. Sí. Era una llave, me lo hizo el marido de mi amiga Mar, una compañera mía de trabajo de donde trabajaba antes, sin cobrarme nada, y este contrato es de, ¿lo veis ahí? 2006, ¿no? Sí. 1 de junio de 2006. Yo no lo veo bien, Julio. Me voy a fiar de ti. Yo sí lo he visto, Juanjo, igual tienes que ponerte gafas. 1 de junio del 2006, que es de los más antiguos, tengo varios de 2006 y 2007, es decir, clientes que todavía están con nosotros, trabajando. Este cliente, Juan Manuel, sigue trabajando con nosotros después de todos estos años y esto es una buena señal. Y otra cosa que me decía otro día un amigo mío, cuando puse lo del cumpleaños en LinkedIn, me decía, no sé si es el 20% de las empresas duran 20 años, de todas las empresas que se crean. Es decir, que hoy en día sobrevivir a todo lo que ahora mismo sobrevivimos, a todo lo que hemos pasado, en una ciudad como Denia, donde hemos empezado nosotros, aunque estamos en otros sitios, donde se trabaja 2 meses y medio al año, 3 meses nada más, la única manera de lograrlo es, ser austero y decir, no tener una mega oficina, no tener 200 empleados porque no puedes, no comprarte un Mercedes, tener un Mercedes en la puerta ni cosas de estas,
y tratando a la gente bien y haciendo, pues eso, descuentos a los que vuelven, tratando bien a la gente. Es decir, esto Miguel Ángel sabrá mucho más que yo de todo esto, pero es la única manera de aguantar 20 años. Y incluso ahora que tenemos momentos difíciles, como tuvimos en pandemia, anteayer me decía una amiga, dice, joder, ¿y en pandemia de qué comías? O en la crisis del 2008, o en otras muchas crisis que hemos sobrevivido. Y dice, bueno, pues oye, pues hemos sobrevivido. A esta nueva crisis que tenemos ahora de la demonización del sector, también sobreviviremos. Pero a mí me gustaría hablar un poco de cómo empezó esto. Es decir, cómo empezó esto, no. Yo comentaré cómo empecé, pero me gustaría que Miguel Ángel, que es el que más años lleva en esto de la gente que yo conozco, ¿cómo se hacía un alquiler turístico antes, Miguel Ángel? Bueno, todos hemos empezado más o menos de la misma manera. Al final, eso, una vivienda propia, una vivienda de un amigo, ya que estás tú allí, pues gestiónamela tú, que yo no puedo. Pues así. Nosotros, en mi caso, mis padres eran agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados y el ejercicio. En aquella época solo era la única manera de poder intermediar en el mercado inmobiliario. Y bueno, pues tuvimos la suerte de parar en Benidorm como familia. Y mi padre, pues bueno, montó una inmobiliaria junto con otro socio y él se encontró con que vendía pisos y no alquilaba. No hacía gestión de alquiler. Claro, ese propietario, cuando luego quería dejar de alquilar y venderlo, no te lo traía a ti, se lo traía a quien tenía las llaves y le estaba alquilando la vivienda, que era con el que tenía relaciones. Como ya, esto nos ha acabado, nos ponemos a alquilar viviendas porque es la manera de que los mismos clientes, los que les vendo luego, si compran otra me la compren y si quieren vender, pues lo normal es que la pueda vender yo y además si hay otro que quiere comprar para alquilar, pues ya tiene reservas y es una retroalimentación en tres sentidos, ¿vale? Empezamos y en aquella época, pues te estoy diciendo, pues empezamos con la inmobiliaria en el 74, pues eso sería 76 o por ahí, y se empezó a alquilar. La mayoría de los alquileres eran pues gente que venía a Benidorm, que venía sin reserva, buscaba una inmobiliaria y te preguntaba, porque no había tantas, las agencias de viaje no se estiraba que tuvieran pisos en alquiler, te podían hacer una reserva en un hotel, pero nada más. Hay que recordar que en esas épocas una llamada de teléfono costaba un potosí y no todo el mundo tenía un teléfono en su casa, ¿vale? Qué mentira, Miguel Ángel, eso. Hay que tener en cuenta que en aquellas épocas, yo os cuento como el abuelo Cebolleta, ¿no? Pero es instructivo porque es que ahora todo se da por hecho, pero no. Vamos. No había teléfonos, o sea, un negocio tenía un teléfono y no todos los negocios tenían un teléfono, ¿vale? Una agencia de viajes sí porque lo necesitaba, un hotel sí porque lo necesitaba, una inmobiliaria sí porque lo necesitaba, pero muchas tiendas y muchas cosas no tenían una línea de teléfono, ¿vale? Entonces, venía la gente sin reserva buscando dónde alojarse, venía con el coche, que era lo que siempre hemos denominado pasantes. Llega un tío, te pregunta por la puerta y de lo que tienes le alquilas. Y así vamos funcionando. Si tú les habías servido bien, pues muchas veces te decían, oye, todos los años vengo, para el año que viene, ¿cómo hacemos? Mira, pues si me dejas, te lo dejo guardado y me avisas con una carta si vas a venir o no, o me llamas por teléfono. Oye, que sí que voy, o que las fechas son 2 días antes y 2 días después de salir y luego ajustamos. ¿Y giros os hacían? No había giros postales en aquella época. En aquella época, sobre todo con clientes franceses, se estiraba que te mandaban una carta diciendo las fechas que querían en el mismo apartamento del año pasado y te mandaban un cheque firmado. Porque en Francia, recordar que devolver un cheque es una pena capital, no te da crédito a nadie, no es como en España. Te mandaban el cheque, nosotros no lo cobrábamos porque llevaba un montón de gastos y cuando el cliente francés venía, le devolvíamos su cheque, nos pagaba el apartamento y todos están contentos y lo reservaban por carta. Ten en cuenta que en aquella época, no me acuerdo exactamente el año, se lo tengo que preguntar a mi padre, pero no había comunicaciones de datos, se inventó el Telex. ¿Os suena el Telex? ¿Vale? Pues vino el ministro de Turismo por aquí a algo y reunió pues a los empresarios de la zona y tal. ¿Y qué necesidades tiene? Mire, es que aquí no tenemos ninguna línea de datos en Benidorm y no tenemos Telex, entonces no podemos recibir las reservas. Solo podemos recibir por carta, por teléfono. Y Benidorm creemos que se merece más. Ya estaba el aeropuerto abierto, el turismo había eclosionado. Oye, en 15 días había líneas de Telex en Benidorm. Nosotros pusimos un Telex en la oficina y eso era un show. Tenía una campanita que sonaba clic, 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 y empezaba a salir el papel con lo que alguien al otro lado había escrito. Era como el fax, pero era una máquina de escribir
con un rollo de papel y uno escribía en un sitio y en el número de destino donde tú te habías querido mandar el mensaje, en un rollo de papel le imprimía lo que el otro iba escribiendo. Y te iba escribiendo, necesito saber si tienes un apartamento disponible de tal a tal fecha, ¿no?, para un cliente tal. Y sabías que ese número era de una agencia de viajes. O sea, era un show. Facturabas a mano. No había ordenadores. Bueno, no había ordenadores, no había de nada. Las calculadoras más avanzadas que había eran las que tecleabas y salía el rollito de papel con el impreso. Voy a ponerte en blanco y negro, luego en la edición te pongo en blanco y negro. O sea, que son cosas así muy curiosas y luego era un show. Nosotros en aquella época llegamos a gestionar 360 apartamentos de alquiler. Que la manera de comunicar de tú ibas repartiendo limpiadoras con una furgoneta por edificios y tenías calculado más o menos los pisos que tenía que hacer, cuánto iba a tardar, para luego pasar más o menos y esperar que estuviera por allí. Si terminaba antes, se acercaba una cabina telefónica que le habías dejado dinero a la limpiadora para que pudiera llamar y te llamaba a la oficina diciendo, oye, ya he terminado. Entonces el que estaba en la furgoneta en la oficina salía a cogerla para llevarla a otro lado para que siguieran limpiando apartamentos. Oye, ¿puedo sí. comentar una cosilla que me encanta lo que me comentas, pero ¿sabes una reflexión que a mí me gusta hacer cuando hablamos de estas cosas? Es que tenemos que hacer el ejercicio que pensar que dentro de 20 años la gente estará funcionando de una manera que cuando le contemos cómo funcionamos hoy, tendrán el mismo reacción que tenemos nosotros al oír ahora hablar del Telex. Estoy seguro que de aquí a 20 años, no sé, pues reservaremos por un implante neuronal o irá ChatGPT a limpiar el baño probablemente, ¿no? Esperemos que sea eso. No, Juanjo, o a lo mejor te haces una idea de cómo es tu vivienda ideal y cuando llegas allá a la playa ya está la casa. Impresa en 3D. Claro, sí, pero para eso tendrían que cambiar las normativas urbanísticas y liberalizarlas. Que claro, como no nos quitemos a muchos políticos de medio va a ser difícil. Pero lo que quiero decir es que a lo mejor... No, perdón, o a lo mejor vivimos las experiencias desde casa, que esa es otra de las cosas que ya están en pruebas en muchos aspectos, de decir qué sensaciones me dan, te pones un casco con neurotransmisores. Esto pierde la esencia del viaje y de preparar el recorrido. Como en Demolition Man, ¿no? Mira, yo en vez de entre comerme un filete y ver una foto de un filete, yo prefiero comer. Ya, pero si tú estás en tu casa, no te gastas un duro y tienes la sensación de que te estás comiendo un filete y encima no te engorda, ojito. Oye, ¿vamos a hablar de Matrix o de apartamentos turísticos? Que mira que que me gusta la tecnología, Yo que tengo algunos años menos que... Bueno, no, tampoco tengo que yo sea un chaval, Miguel Ángel, porque yo cumplo este año 50. Yo he puesto anuncios en el teletexto. Yo he puesto anuncios en teletexto y he puesto anuncios en videotext. En videotext ya se nos lo que decir. Nosotros contratamos una empresa parecida que salió con un cincel y así. Nos poníamos con carteles a la salida de la autopista, poníamos carteles en algún árbol pegado a los semáforos de las entradas de Benidorm, nos poníamos nosotros allí a ofrecer apartamentos. En aquella época, cuando a ti no te quedaban, llamabas a los compañeros que traían llaves y alquilabas apartamentos suyos y te daban una comisión. Hemos hecho de todo y aunque éramos competencia, oye, yo estoy lleno, pues si me siguen preguntando, pues si puedo vender a un compañero y me llevo algo, pues qué más me da, si no me quita el cliente. En aquella época había mucho cliente pasante. Había algunos. En aquella época solo se trabajaba con agencias de viaje o turoperadores. Solo se vendía lo que había en folleto en las agencias. No había digitalización. Tú ibas a una agencia de viajes, tenías un tocho así de destino Benidorm, un tocho así de destino Madrid, un tocho así de destino Málaga, y lo que salía ahí te lo ofrecía la agencia. Lo que no estaba ahí, no había manera de que nadie lo reservara en distancia. Era, si alguien venía a tu destino y te preguntaba, podías ofrecerle cualquiera de las cosas que tuvieras que te quedaban, ¿vale? Sí. Era muy dinámico, íbamos aprendiendo todos cada día, no había esos problemas, o sea, venía mucha más gente o la misma gente que ahora y no pasaba nada, y no había gentrificación, las calles eran más pequeñas, los coches eran más lentos, contaminaban más, la gente salía a consumir igual. Y ahora todo es un problema y hace 30 años no. Yo creo que ahora lo que pasa es que el pastel hay que repartirlo entre más gente y la gente cada vez quiere repartir menos el pastel. No es verdad. Esa gente ya estaba. Lo que pasa es que ahora lo que no quieren,
es repartir el pastel. Claro, que no quieren repartir el pastel. Es que lo que entre en España tiene que venir por mi bolsillo. Ya veremos dónde yo lo gasto. Y eso, sí, primero, no es lógico. Y segundo es que los clientes que quieren ir a apartamento, a lo mejor mañana quieren ir a hotel. No hay clientes de hotel, de apartamento, de camping, sino que en cada momento, dependiendo de con quién viajas y el motivo del viaje y tus necesidades personales, pues eliges un tipo u otro de alojamiento. Y lo que tienen que tener los destinos es un mix de oferta alojativa que pueda dar lugar a que cualquier tipología de cliente pueda elegirte para ir a tu destino. Porque aquel cliente que no pueda alojarse en tu destino porque no tienes esa tipología de alojamiento es un cliente inexistente y perdido para ese destino. Y con la competencia que hay hoy en día, no estamos para ninguna de esas cosas en ningún destino turístico, ni en ninguna ciudad tampoco. Además, yo lo que sí he comprobado durante estos años es que el crecimiento de lo que sí he comprobado, vamos, aquí en Denia, por ejemplo, el crecimiento de las empresas de alquiler. Aquí pegó un boom en las empresas de alquiler turístico cuando llegó la crisis del 2008 y no se vendía una casa. Y todas las inmobiliarias empezaron a vender. Y yo empecé este negocio porque un día estaba alquilando mi apartamento, ya se lo alquilaba a otra vecina, a otra, alquilaba 3 apartamentos. Airbnb, yo creo que los chavales estaban en el instituto todavía, los que crearon Airbnb. Booking, por supuesto, no aceptaba, no sé si Booking ya estaba creado por aquella época, pero Booking durante muchos años no aceptaba apartamentos, aceptaba hoteles nada más, ¿no? Y yo llego a un momento en el que digo, vamos a ver, yo estoy en Madrid, yo vivía en Madrid en aquella época, yo tenía problemas con algún inquilino, ¿quién me soluciona esto? Y me acuerdo que vine a Denia y estuve buscando empresas, sí, encontré una empresa que me limpiaba, pero me limpiaba en sus horarios, encontré una lavandería que si yo le llevaba la ropa tal, pero no encontré a alguien que me hiciera todo y dije, bueno, pues, o había alguno, pero no me gustaba cómo trabajaba y dije, pues mira, como me quiero ir a vivir a la playa, pues este es el momento perfecto para una necesidad, pues monto un negocio de esto. Pero es verdad que no éramos muchos, pero cuando, bueno, Esteban era uno de los que tú conoces a Esteban, uno de los que estaban aquí hace mucho tiempo, de Niasol, antes era BTV, bueno, Esteban, de los que estaban antes que yo, pero luego llegó la crisis y todo el mundo a alquilar, porque no se vendía un apartamento. El boom de esto. Entonces, sí, bueno, pero esto luego también se regula, porque luego cuando vuelve a haber economía normal, mucha gente vuelve a sus orígenes y esto, a pesar de lo que la gente cree, necesita mucho personal, necesita mucho trabajo, te ocupa muchas horas del día y tiene muchos sinsabores. No es todo tan bonito como la gente cree. Entonces, aquel que llega en modo paracaidista porque el negocio principal no le funciona y como tengo que ver con inmobiliaria, pues de paso hago esto, en cuanto su negocio core vuelve a funcionar, automáticamente salta. Y eso se habrá pasado también en Denia. Una parte se quedan y otra parte se van. Hay un trasvase, un cierto trabajo, y eso ha pasado siempre. No es ni bueno ni malo, es simplemente porque cada uno se busca las habichuelas y luego ve que las habichuelas, pues bueno, es una salida temporal, pero cuando lo que yo me gusta y sé hacer vuelve a funcionar, pues me dejo esto y vuelvo a lo que estaba. ¿Vale? Bueno, pero todavía hay muchos que siguen manteniendo los pisos, pues porque al final también les da ese pico y tienen la administrativa entretenida hasta cierto punto. Vosotros, Juanjo, es decir, ¿cómo caíste tú en este mundo del alquiler turístico? Pues yo caí en el mundo del alquiler turístico por vía usuario. Te cuento mi historia. O sea, mi pandilla de amigotes, era y es de Coruña, ¿no? Pero yo me casé con Alcira en el año 2004, me vine a ir para Santiago. Joder, noté que perdí el contacto con mi pandilla. Entonces empezamos a irnos de vacaciones, a alquiler vacacional. ¿Por qué? Porque como nos veíamos, en vez de vernos todos los días, que yo estaba acostumbrado a vernos todos los días, pues nos veíamos menos, ¿no? Entonces, joder, pues siempre que podíamos nos íbamos por ahí de vacaciones a una casa, porque nos contábamos nuestras historias y qué había pasado y quién se había liado con quién y todas esas historias. Que a lo mejor no te apetece contarlo en el bar de un hotel, ¿sabes? Quieres hacer la cena, haces allí una cena que te apetece, abres unas botellas de vino, unas cervezas y empiezas a contarlo todo. Yo empecé a ser usuario de vivienda vacacional por esa razón, por esa valoración de la privacidad. Y pasé muchos años siendo usuario hasta que, por circunstancias de la vida,
pues tenemos una propiedad que se adapta muy bien para el alquiler vacacional y empezamos en el año 2013 a alquilarla a través de HomeAway. Me acordaré siempre porque fue el famoso día del accidente del Albia aquí en Santiago de Compostela, no sé si el desgraciado accidente del Albia donde tanta gente murió desgraciadamente, pues ese día fue el día que yo hice el primer alquiler vacacional, en el año 2013. Creo recordar, ¿no? Es el 2013, ese fue. Y a partir de ahí pues fue empezando a interesarme un poquito más por el mundillo. Y luego a mí lo que realmente me llamó la atención fue cuando las plataformas pegaron el salto de incorporar la transaccionalidad online. El evento de que la realidad de que te llegue una persona a Galicia que ha reservado tu casa o tu alquiler desde Alaska, que me ha pasado, es decir, siempre me pareció una magia brutal, ¿no? Y ahí empecé a interesarme mucho por el mundillo y empecé a analizarlo siempre lo más posible. Y luego pegué el giro ese de entender que en este mundillo, aparte de las casas, la tecnología y todo lo que quieras, era muy importante el tema de las personas que estábamos metidos en esto y que no había tanta comunicación de personas y tal. Y por eso empecé a hacer el canal de YouTube y orientarme un poco a hacer comunicación. Yo, aparte de eso, pues me dedico a hacer inversión en este sector, ¿no? Y hacer pues también tengo el proyecto Tu Alquiler, que es una comunidad de empresas gestoras. Pero lo que más me interesa a mí de este sector es todas las personas que estamos aquí pasándonos la vida en esto mientras hacemos planes de que si el IVA, de que si esto, de que si lo otro, y al final echamos la vida aquí haciendo cositas de estas, ¿no? Y me gusta que eso se sepa y se conozca, que estamos un montón de, pues yo qué sé, a veces decimos 200.000, 300.000 personas están metidas en todo esto en España, ¿no? Y ahora son un montón de gente y me apetece un montón conocer a toda esa gente. ¿Y ahora gestionas? No, yo no gestiono. Pero gestionaba. Yo gestioné, pero a muy pequeña escala. Yo lo que hago son, ahora mismo estoy gestionando la parte de inmobiliaria de un proyecto. Es decir, pues mira, tengo aquí el proyecto de un edificio de 5 apartamentos turísticos que estoy sacando adelante, construcción de nueva planta, aquí en Santiago de Compostela, tramitando la licencia ahí poco a poco, y cuando tengamos la licencia pues empezaremos a poner ladrillos. Y hay el demonio destruyendo vivienda residencial. No, ¿qué? Construyendo. No, porque sí, la construyes para alquilar y entonces estás destruyendo vivienda. Oiga, que no había nada. Ya, pero destruyes igual. Exactamente. ¿Qué me dices? Exacto. Sí. Así es. Así es lo que podemos tener enfrente. Es muy triste, ¿no?, que nos ocurra eso, pero yo creo que hay como una filosofía hoy en día en la sociedad en contra de construir, ¿no? Es como un estrés postraumático que tenemos social después del 2008, que parece que poner un ladrillo al lado de otro y ya vas al infierno, ¿no? Yo creo que no es así. Es decir, porque sobre todo estamos viviendo en ciudades que construyeron nuestros antepasados. Tenemos que construir las ciudades que les queremos dejar a nuestros nietos, ¿no? Seamos conscientes de eso. Es decir, se dice que el mundo va para adelante cuando los hombres plantan árboles cuya sombra no se van a sentar, ¿no? Porque se van a sentar. Joder, qué frase más buena, eso no la había oído yo esa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso lo pueden plantar los hombres, las mujeres, pero nunca un político. Pues es verdad. Porque si el árbol dura más de 4 años, al político ya no le interesa. Claro, es que la proyección es a 4 años. Es a 4 años. Pam. Que son seres humanos. Perdona. Juanjo, no, decía yo que los políticos también son seres humanos, pero hay veces que nos cuesta. Bueno, hablo del político deshumanizado. ¿Y tú cómo caíste en este jardín, Álvaro? Yo, en este jardín, antes de estar... elecciones, que es lo que tiene la gente normalmente de memoria. Uy, va con retraso esto. Sí, no sé. Estamos, ¿no? Ya está, sigue. Sí, no, yo decía que yo en el sector, no como abogado y experto, pero yo empecé a trabajar en 2001, porque mi familia tiene una inmobiliaria que se dedicaba a las viviendas turísticas vacacionales, que esto Miguel Ángel lo sabe, es como se llamaban antiguamente, antes de que todas las comunidades autónomas, incluso la regulase, una normativa que había del 82, y trabajábamos en Málaga principalmente verano y Semana Santa, para de contar, el resto del año nada. No teníamos teléfono ni nada, era teléfono, ya había correo electrónico, pero sí que es verdad que todavía había mucha gente que venía a la oficina, oye, que he llegado aquí, ¿qué tienes? O que te llamaban por teléfono y me acuerdo yo que le mandabas un email, porque teníamos como una web con las fotos subidas, pero claro, una web que tú la ves ahora y te tiras por los suelos, de lo mala, en su día era buena, y trabajábamos así. Y yo me acuerdo que cuando
yo trabajaba, estaba estudiando, siempre pues en verano trabajaba, Semana Santa, en Navidades a veces, y yo hice la primera carrera que hice fue turismo, luego hice economía y derecho, pero en turismo tenía una asignatura que se llamaba alojamientos turísticos o cosas así, que el que me lo daba era un director de hotel, pero muy buen profesor, por cierto. Y hubo que hacer en esa asignatura un proyecto, ¿no? Y yo lo hice del futuro de las viviendas turísticas vacacionales. Ostras. Y en el proyecto decía que cuanto más se vaya desarrollando Internet, mejor iban a funcionar estas viviendas como alternativa a los hoteles para las familias. Que yo todavía me acuerdo y digo, me cago en la puta, si en vez de ser un liante, trabajar en verano y estar todo el día haciendo subnormal, me hubiese dedicado a montar negocios, pues hubiese sido mejor, pero bueno, no me quejo. Y por ahí empecé. Luego ya, al trabajar en la empresa familiar y tener que asesorar a la empresa, llevar la contabilidad, la fiscalía, pues a la medida que me fui formando, cuando surgió el boom de la vivienda turística a nivel jurídico fiscal, yo llevaba años ya peleando por la empresa familiar y además también yo estaba muy especializado en turismo rural, en toda la parte fiscal y jurídica del turismo rural que se trasladó básicamente a la vivienda turística. O sea, que llevaba el caer aquí fue como que estaba predestinado a caer aquí, vamos, no, Claro. no fue de otra manera. La empresa lleva ya también casi, bueno, más años que la mía. Sí, no, la empresa ya no está, ¿no? Ya mi familia ya no, ahora se dedican al turismo rural y a las viviendas turísticas propias, porque bueno, como todo, las empresas pasan muchas cosas y tal, pero no, que va todo muy bien, pero ahora se dedican a gestionar patrimonio propio. Pero esto yo muchos años llevando eso, como te he dicho, viviendo desde cero y ahora pues yo tengo mi actividad del despacho, que estoy muy contento, vamos, lo llevamos mi hermana y yo, va bastante bien, yo llevo la parte más de inversión inmobiliaria y turística, mi hermana lleva aspectos penales y aspectos contractuales y luego también pues como yo invierto en viviendas y ahora mismo tengo viviendas turísticas también. O sea, que es fantástico. ¿Y cuándo pensáis que es decir, que yo no sé analizar ahora mismo cuando, no sé si el fenómeno Airbnb, es verdad que yo con Airbnb empecé a trabajar tarde, no me gustaba mucho, porque al final trabajaba con Booking y con, no sé, Locasun, bueno, es que hay algunas por ahí que se perdieron hace tiempo, que Abritel, algunas que todavía a lo mejor subsisten. Abritel es la que se convirtió en Verbo, ¿no? HomeAway y luego Verbo, ¿no? Bueno, Verbo compró varias, sí. Yo creo que Verbo, o sea, Expedia compró un montón de ellas. Y yo incluso creo que a lo mejor TripAdvisor funcionaba antes que toda esta gente. Lo que pasa es que pues TripAdvisor era complicado. Rentalia, yo empecé con Rentalia, realmente. Rentalia fue la primera española que medio quiso funcionar, que era primero gratuita, luego con anuncios pagados y ahora ya es a comisión, me parece. Sí, no, ahora puedes trabajar de las dos maneras. Yo empecé a trabajar, ¿no? Además, yo tenía un usuario de los, es decir, cuando buscabas en Denia, mi apartamento era el segundo o el tercero, ¿no? Claro. Antes de que lo comprara Idealista. Y ahora puedes pagar una cuota mensual. Yo tengo un propietario de estos antiguos que lo gestionan ellos el alquiler. Yo simplemente le cuido llaves y hago limpieza y demás. Y ellos pagan una cuota mensual, una cuota anual y con eso se anuncian. Rentalia fue yo creo que el primero que nos anunciamos muchos. Yo tuve una página web que era apartamentodenia.es, que creo que hasta tengo que mantener el dominio, si no me equivoco, apartamentodenia.es, y me gastaba una pasta en posicionamiento en Google, perdón. O sea, ahí es donde yo me gastaba la pasta. Ahora te la gastas en comisiones, pero yo me acuerdo que un año me llamaron para declaración de Hacienda, me mandaron no sé si es el 347, no sé cómo se llama, el de las empresas que facturan más de 3.000 euros. El 347. 347. Y me había gastado 5 o 6.000 euros. 5 o 6.000 euros de hace 18 años, que era una pasta. Y yo decía, pero que me he gastado esto en posicionar en la web. 1.000.000 de pesetas. Sí. Era una brutalidad, pero es verdad que mi página sí se posicionaba muy bien. Y qué bien, fantástico. Me entraban todas por una página web, no pagaba comisiones a los turoperadores, pero bueno, las reservas iban entrando. Y entraba mucha gente por la oficina también. Pero claro, cuando ya ves que en Booking ya había gente que anunciaba apartamentos, yo llamaba a Booking y me decían, ¿pero cuántos apartamentos tienes? Pues no sé, 20, 25, 30. ¿Pero están todos en el mismo bloque? No, entonces no. No, si vamos a perder, más o menos me venía a decir, si vamos a perder el tiempo contigo, que tengas en un solo bloque por lo menos 20 o 3 o 4. No era eso. No tenían el sistema venía de hoteles. Entonces, su concepción era apartamentos en un edificio y los trataban como si cada apartamento fuera una habitación de hotel. Era como ellos tenían internamente Booking. Claro. No podían coger Cuando fueron cogiendo apartamentos les pasó lo siguiente. Ellos pensaban que cuando tú te anunciabas en el edificio tal,
todos los apartamentos que hubiera en el edificio tal los ibas a llevar tú. Y de repente entraba otro, les anunciaba también el edificio tal, y ellos hacían la picha un lío porque internamente ellos no tenían su sistema de atención al cliente y su sistema de atención a las empresas preparado para entender que dos operadores podían trabajar con el mismo nombre de edificio con unidades de alojamiento diferentes. No sé si me estoy explicando bien. Sí, Y eso, totalmente. Al principio te dejaban solo una empresa por edificio. Luego permitieron hasta 3 operadores y después ya lo abrieron a todo el mundo. Sí, pero aún así todavía, a día de hoy, o hasta hace bien poco, Booking no diferencia según qué cosas. Es decir, lo tiene adaptado, se ve que viene de los hoteles, ¿no? Porque muchas veces la gente me llama y dice, es que alquilo un apartamento, pero me pone una habitación en la reserva. Ya. No, es una casa de 3 dormitorios, pero en la reserva todavía le pone una habitación. Es decir, que el sistema un poco no lo han traducido o lo han migrado de aquella época y todavía funciona lo de una habitación. Es decir, y hay mucha gente que te llama equivocada. Y luego cuando llegó Airbnb... Dime. No, pero de hecho, Booking siguió arrastrando toda esa arquitectura de pensamiento. Fíjate que hasta creo que fue el año 2021 no empezó a aceptar reservas de más de 30 días. Pues sí que no sabía yo. ¿De cuándo ha sido eso? Hace relativamente poco y se lo habíamos pedido desde hacía mucho tiempo, porque ellos decían, ¿y en invierno cómo podemos mejorar? Te hacían encuestas. ¿Y en invierno cómo podemos mejorar? En costa, sobre todo en costa mediterránea, estancia de 2 y 3 meses de invierno, que es lo que vienen los extranjeros a hibernar. Y te miraban con una cara como diciendo, ¿Qué? Fíjate, pues al final luego lo que pasó es que llegaron 2 o 3 y compraron todo el mercado. Porque antes había... Yo me acuerdo que estábamos anunciados, cuando empezamos a trabajar con Channel Manager, yo creo que el primero fue Turisoft. No sé si era Ginés, que han cerrado este año. Sí. Nosotros hemos pasado por todos los Channel Manager, ¿no? Y me acuerdo que había uno, no sé si era IT Solutions, lo que es ahora... Avantio. IT Solutions luego... Y me acuerdo que llegamos hasta anunciar hasta en 220 portales turísticos, hasta en 220 páginas web, que yo lo ponía en mi publicidad. Anuncia su casa hasta en 220 portales. Y las contraseñas en una libretilla, ¿no? Porque... No, tú vas con Channel Manager, pero es que cuando tú compartías con Expedia tenía otros 80 portales pequeñitos. Igual que todavía hay muchas que tienen su página que se hace su propia competencia y demás, ¿no? Y entonces vendíamos eso. Llegaron varias, empezaron a comprar, Expedia compró un montón de ellas, TripAdvisor también creo que compró un par de ellas o 3. Como en los bancos y como en casi todas las empresas que hubo concentración y se perdieron los pequeñitos. Entonces, mi duda es, a ver qué percepción tenéis, ¿cuándo pegó realmente el boom de los apartamentos turísticos? ¿O qué fue lo que detonó? ¿O qué fue lo que detonó hay una opción que es un apartamento turístico que mucha gente no se planteaba? Yo tengo una. Para mí, el invento que a mí me hizo cambiar el chip fue el sistema de doble evaluación, que evaluaba al propietario y evaluaba al inquilino. ¿Por qué? Porque eso te hace asumir un poco la filosofía del mundo inmobiliario y no la filosofía del mundo hotelero. En el mundo hotelero a nadie se le ocurre que alguien llegue a alquilar una habitación y decir, ¿y quién es usted para alquilar una habitación? ¿No? Pero en cambio, en el mundo inmobiliario, tú antes de alquilar un piso le pides 18.000 papeles al tío, ¿no? La nómina, esto, no sé qué. Entonces recuerdo que era HomeAway la primera y Homely Days que tenía la evaluación doble. El propietario evaluaba al inquilino, el inquilino evaluaba al propietario. Y a mí, personalmente, fue eso lo que me convenció de que por ahí había, bueno, evidentemente también lo que decía Álvaro, ¿no? De la tecnología de Internet, pero concretamente la cosita que yo creo que acabó de cerrar el círculo fue el sistema de doble evaluación. Que yo creo que ahora las grandes plataformas no han sido capaces de aprovecharlo 100%. No, porque siempre se han posicionado más de parte del inquilino que se aloja y no entienden que sus ingresos los facturan al establecimiento que ofrece el alojamiento. He de decir, Miguel Ángel, que eso tú siempre me lo has dicho y yo durante bastante tiempo no caí de la burra, pero ya como el otro camino de Damasco, de decir que tengo que decir, Miguel Ángel tenía toda la razón. Es que me costó creerme que no fueran capaces de verlo y no, han sido cortoplacistas y no lo ven, y no lo ven, y no lo ven. Entonces, seamos serios.
Booking, ¿qué tiene? Tiene un portafolio, pero ¿es suyo? No, No. es nuestro. Es nuestro. Tú mañana le quitas todos los anuncios a Booking y ¿qué vende? Nada. Dice, pero tengo los clientes. No, los clientes quieren viajar. Están acostumbrados a que en tu web encuentran de todo. Pero si no encuentran de todo, buscarán otras. Y lo mismo pasa con Airbnb y habla con todos. Y ellos van muy subidos creyéndose todo esto, muchas veces incluso faltándote al respeto, avasallando. Y en realidad es una simbiosis en la que estamos condenados a entendernos, pero nadie está por encima de nadie. Ellos tienen una capacidad de llegar a un mercado que tú por ti mismo no tienes, por escalabilidad, eso es normal, pero ellos no son nada. O sea, ¿quién le da la valoración a Booking o a Airbnb? No tienen ningún bien que los sustente. No hay nada detrás físico que los sustente. Si mañana, durante 3 meses, le quitas toda la disponibilidad de venta, quiebran. 6 meses de COVID. O sea, seamos realistas. Yo no digo que nosotros seamos mejores, que nosotros, sin ellos, hoy, la mitad de las reservas no te entrarían, también cierras. ¿Me explico? Pero eso no les da patente de corso para hacer de su capa un sayo imponiéndote unas condiciones o unas comisiones o posicionando siempre de parte del cliente, fidelizándolo, cargándote un gasto a ti. Yo te quería hacer Julio, si me permites, le quería hacer una pregunta a Miguel Ángel. Si él piensa que la siguiente giro de evolución de nuestro sector irá más por esa línea. Es decir, sabemos que las OTAs que hay hoy en día no han sido capaces de llevar hasta sus últimas consecuencias el sistema de doble evaluación. Pero en cambio tenemos otros jugadores en el mercado que vienen de cadenas hoteleras con programas de fidelidad muy famosos que no vamos a nombrar, pero que rondan los 200 millones de personas, que ahí parece que sí que lo están haciendo bien. ¿Tú crees que viene por ahí la segunda vuelta del sector? Es decir, de explotar un nicho. A lo mejor no me voy a 3.000 millones de clientes porque voy a todo el mundo como Google, pero me quedo con 300 millones de clientes buenos y ahí apaño. Mira, yo creo que lo he comentado contigo ya alguna vez y con Julio también. El principal problema que tenemos nosotros como sector somos nosotros mismos. Lo hemos comentado en alguna ocasión. La desunión del sector impide que podamos tener eso. La desunión del sector hace que cualquier mayorista, que cualquier intermediario tenga más poder del que tiene sobre nosotros porque nos trata de manera individual. Ya. Si lo hiciéramos al revés, somos 400.000 viviendas en España. Es que, Miguel Ángel, imagínate que las 400.000 viviendas estuviesen en una asociación que pagasen €1 al mes cada una. ¿Cuánto dinero tendría esa asociación? ¿Qué presupuesto mensual tiene esa asociación? Hace lo que quiera. Lo que pasa es que estamos poco unidos y poco asociados. Lo hemos dicho. De acuerdo contigo. Yo lo he intentado, lo hemos dicho millones de veces. La gente no se lo cree, lo ve como un gasto y no como una inversión. Te da para tener un PMS propio, te da para tener una web propia, te da para hacer todo el gasto en Google que quieras hacer. Y tú mismo te autocomercializas como asociación tu producto y tú mismo te autorregulas y tú mismo dices quién entra y quién no, y de que no es legal, no es legal. Y el resto que se busque la vida. Si se pueden hacer muchas cosas, pero necesita unión. Y la gente no cree, te ve todo el rato como un competidor y un enemigo, en vez de como un compañero con el que, si sumamos, todos ganamos. Luego cada uno tendremos que intentar facturar lo más posible. Pero es que vamos a llegar más lejos juntos que separados. Eso es de eso. Miguel Ángel, a lo mejor la solución sería, y me acaba de ocurrir ahora, que los registradores de la propiedad, ahora que tenemos la ventanilla única, que es el siguiente paso ya que nos toca, a lo mejor hicieran un listado con todas las viviendas turísticas y que podamos ir a ese listado cuando vayamos a veranear a un lado y saber dónde podemos irnos a un sitio legal. Quiere decir, que la gente tenga una opción que no sea irse a un operador. Ahora tenemos un listado, vamos a tener un listado oficial de todas las viviendas turísticas que hay en España, corto y media estancia. No, no lo vamos a tener. Lo tienen ellos. Y lo que quieren es comerciar con él. El gobierno. Vamos a hacer un listado, lo ponemos en internet. Lo quieren no para facilitarte tu labor comercializadora y dar seguridad a los clientes. Lo quieren para fiscalizarte a ti y a los propietarios. El problema es de concepto.
Cuando Pues con vamos esa en el misma siguiente herramienta paso. se podían hacer maravillas y ayudar a las propias empresas de tu país a no depender de terceros y ahorrarse un montón de pasta en comisiones que se pagan fuera, que tributan fuera y que tributarían aquí porque no las pagarías y sería parte de tu ingreso. Es verdad que ¿Os estáis siempre dando cuenta? los gobiernos Soy han un tenido siempre hereje. la Es que no me herramienta. quieren porque soy un hereje, tío. Sí, el gobierno siempre ha tenido herramientas. Yo me acuerdo cuando sacaron cuando empezaron a poner los radares estos de tramo, que te lee la matrícula y la llevas a un sitio y te hace un cálculo de no sé qué. Los de tramo Yo son decía, los del frenazo, ¿no? sí, y yo decía, joder, pues con ese radar a lo mejor lo que puedes hacer es automáticamente, primero, cuando un coche se roba, se manda a tráfico y que te localice dónde está, porque el tráfico sabe dónde están las matrículas. Segundo, el que vaya sin seguro, que si va en una autovía puedas darle el alto en el siguiente peaje o multarle. Es decir, se han podido utilizar herramientas, como se podía utilizar esta herramienta de tener todos los datos turísticos o tener los radares, y no se han utilizado para esas cosas. Tú imagínate, te roban un coche y el tráfico sabe perfectamente tu matrícula dónde está. Y además puede decirte si el Renault rojo no le corresponde a la matrícula que está saliendo, porque al final es un ordenador que analiza los datos y dice, uy, un Renault rojo con matrícula no sé qué, esto es uno que ha cambiado la matrícula, punto. Te evitarías problemas de delincuencia, te evitarías muchas cosas. Ahora tenemos una herramienta es decir, que tampoco hemos tenido ayuda, yo creo que no hemos tenido nunca ayuda de nada. Y además, No. una de las cosas que cuando yo empecé en esto, me acuerdo que le dije a mi gestor, yo llegué con mucha ilusión allí a la gestoría, Leocadio, todavía sigue siendo mi gestor de aquella época, y le digo, quiero montar una empresa de alquileres turísticos, quiero contratar un par de chicas de la limpieza, quiero hacer esto, voy a pedir unas ayudas que he visto que tal, y me dijo el tío, ¿cuántas casas tienes? 3. ¿Dónde vas? Y me dijo una de las cosas que me dijo fue, no esperes ninguna ayuda. ¿Las hay? Sí, no cuentes con ellas. ¿Que te pueden llegar? A lo mejor, no cuentes con ellas. Haz tu cálculo de negocio, tu business plan, como se llama ahora, sin contar con una sola ayuda del gobierno y menos para vivienda turística. Y incluso en la época del COVID hemos recibido muchas ayudas, o hemos recibido ayudas por el tema de autónomos, pero todas esas casas, esos pisos turísticos que han estado pagando impuestos durante muchos años, la gente no ha recibido ningún duro. Es decir, el sector este nunca ha sido bien tratado o que yo recuerde, o no sé si vosotros, Juanjo o Álvaro, tú estás más en el tema de leyes, ¿hay alguna ley o hay algo que nos haya beneficiado alguna vez? No, por este concepto. No. Perdona, Juanjo, habla tú. No, decía, es por esta realidad híbrida que tienes, tienes un pie en la residencia, en el uso residencial y un pie en el uso terciario. Entonces, muchas de las personas con las que hablas de este tema te dicen, pero sí, no eres legal porque no tienes una licencia de terciario. Pero eso no tiene que ver, hay muchas formas de ser legal. Yo siempre pongo el ejemplo de la residencia comunitaria, ¿no? Es decir, hay muchas formas de hacer uso residencial. Una persona que vive en una vivienda hace un uso residencial, pero el que vive en un convento también, en una residencia militar también, y uso residencial. Entonces, hay muchas formas de entenderlo. Y, por ejemplo, hablábamos el otro día del uso del taller doméstico, ¿no? Hay muchas formas de entender la legalidad, pero aquellas personas que solo la ven de una sola manera, pues no entienden otra, ¿no? Lo vemos muchas veces cuando la gente habla de alquiler de embarcaciones. Las embarcaciones tienen su marco jurídico absolutamente distinto, ¿no? Y no puedes hacer, según la lista de matriculación en la que estés en una embarcación, puedes hacer una actividad económica, no la puedes hacer. Un lío, otro mundo completamente distinto. Yo no me puedo ir con mi bagaje de conocimiento urbanístico a entender cómo funciona el mundo náutico, ¿no? Pues yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Que somos un mundo híbrido y como híbrido muchas veces incomprendido por esa realidad híbrida. Yo tengo una experiencia pues, de hablar con políticos, con técnicos, y te dicen que, claro, que la subvención a quién se la dan, a ti como empresa o al propietario de una vivienda, que cómo justifica la administración darle dinero a un particular. De la misma manera que la administración le cobra IVA, de la misma manera que la administración le hace pagar por unos ingresos y unos gastos de la vivienda en alquiler turístico que le has hecho regular en un registro que tienes tú. Claro. Le puedes dar a un hotel, le puedes dar a un particular, o me lo das a mí
y yo lo utilizo en las viviendas. Sí, pero cuando la normativa administrativa dice que el bien subvencionado estará afecto a la actividad por lo menos durante 5 años, yo mejor me lo pones. Si consigo ayudas para los propietarios, quedan obligados a dejarme la vivienda en alquiler 5 años, me das una garantía de continuidad en mi negocio. Y tú te estás garantizando que una empresa legal va a poder continuar porque va a tener bienes para alquilar. Porque a nosotros nos pasa lo mismo que le pasa a Booking. Las casas no son nuestras, mañana todos nuestros propietarios se van y nosotros pasamos la mano por la pared. Entonces, todo esto se lo intenta explicar y no se fían. Y cuando dices a un propietario que tiene que hacer eso, los papeles no los quiere hacer él, los tienes que hacer tú. Los tienes que hacer tú, by the face. A cambio tienes que decir, sí, pero entonces me tienes que firmar un contrato de 5 años de alquiler porque te obligan para la ayuda, si te la dan, a que durante 5 años se siga alquilando. Y quieren firmarte de año en año o de 2 años en 2 años, no te quieren firmar 5 años. O sea, por eso no es tan fácil, ¿vale? Y luego no terminan de tener claro los técnicos a quién le dan el dinero, a ti o al propietario. No sé si me explico. Entonces, todo ese tipo, que sobre todo en derecho administrativo, que esto Álvaro a lo mejor lo puede aclarar mejor, es lo que hace que sea muy difícil que a nosotros nos den ayudas para las viviendas. Otra cosa es que a ti, para actualización informática de tu empresa, para cosas para digitalización, para no sé qué, te la den a ti como empresa, pero no para las viviendas. Todo esto que ha habido ahora de ahorro energético, todo lo que ha habido de tal, ha habido una línea específica que sí, pero había que convencer a los propietarios y era complicado. Pero todas las demás que han ido saliendo, cuando han sido para mejorar el producto, tú tienes muy difícil poderlas conseguir y aplicarlo a tu producto. Es muy difícil que te las aprueben. Eso es así. La verdad es que esa flexibilidad que da el tener un pie en el residencial y un pie en el turístico, yo creo que por otro lado pesa en ese sentido. Yo creo que muchas veces, o sea, lo de las subvenciones pues está bien, pero yo con que nos dejasen en paz, yo no quería ninguna subvención por nada. O sea, yo es como, mira, no me des ni una subvención. Es más, dáselas a los hoteles, me da igual, pero por favor déjame trabajar. O sea, lo único que quiero es que me dejéis trabajar, que no me pongas pegas, que no me restrinjas, que no me estés todo el día poniendo el pie encima de la cabeza, que no me vas a dar ninguna subvención. No la quiero. Yo ya genero dinero por mí mismo, pero déjame trabajar. El problema con eso yo me daría más que satisfecho, ¿eh? Simplemente cuando dejas de trabajar, oye, con un marco legal, un marco de previsibilidad, lógico, razonable en el que movernos, pero que nos dejen trabajar. Ya está. Si muchas veces el Estado no tiene que ayudar, lo que tiene que es echarse al lado. O sea, el problema de estos últimos 18 meses es que llevamos más trabajo administrativo en las oficinas, intentando adecuarnos a los diferentes y sucesivos cambios normativos locales, autonómicos y nacionales, que dedicándonos a trabajar, a conseguir apartamentos, a conseguir clientes y a tener contentos a nuestros propietarios para que paguemos más impuestos para la administración. Es que esto es kafkiano. Es que Miguel Ángel, en la Comunidad Valenciana hemos tenido un invierno templadito, ¿eh? Entre cambio de normativa, entre cambio de aplicativo, entre cambio de policía... que no da tiempo, Julio, es que no da tiempo material a mantener el trabajo normal de los despachos profesionales y además con toda la tarea administrativa que te están imponiendo. Es a punto de quitarnos la siesta. A punto de quitarnos la siesta. Yo en algún momento he tenido que pensarlo, ¿eh? Un invierno, mis clientes muchas veces decían, o sea, no se lo creían, decían, pero bueno, y cuando les he explicado todo lo que hemos tenido que hacer aquí para adaptarse a la normativa, es que, ojo, es decir, entre el cambio de aplicativo, la normativa que cambió en agosto del año pasado, el SES hospedaje para dar de alta a la policía, ahora la ventanilla única, o sea, mis clientes me dicen, pero si ya te mandé esto, pero esto no estaba hecho, no, es que esto es otra cosa, pero esto de la ventanilla, ¿qué concho es? Pues esto de la ventanilla es, pero si ya te mandan las escrituras, pero que que, sí, ojo el invierno que llevamos nosotros aquí también. Bueno. Y esa es una pregunta que le quería hacer también a Álvaro respecto a temas legales. Mira, es verdad, cuando nosotros empezamos, yo creo que no había que dar, no sé, sí, supongo que sí, lo hacías ilegal, yo supongo que lo haría ilegal. Yo no estaba registrado en turismo hasta que me junté en una asociación. En el 2001 si tú empezaste en el 2001, había la ley del 98. Yo empecé en el 2005. Pues había la ley del 98 y el decreto del 2003.
Claro, entonces yo hasta que no empecé, ya tenía un poquito de volumen y hablé con una asociación que fue la que me informó, ya nos dimos de alta como empresa turística, Claro. Y ya dábamos con una aplicación, metíamos los datos de la vivienda y ya éramos legales. Hacer puñetas, así de fácil ha sido, ¿no? De ese paso al que tenemos ahora o el que he sufrido yo la semana pasada, vamos a dar de alta unas viviendas en Las Urdes, en Extremadura, para quien no lo conozca. Yo no he visto una inspección, y he tenido un hotel que he abierto y he reformado yo. No he visto una inspección tan fuerte para un piso turístico. En momento hemos hecho dos, porque los otros están de reforma. Para 2 pisos turísticos no he visto una inspección, y se lo decía yo al inspector, digo, no he visto una inspección de turismo para un apartamento que no tiene una categoría superior, que es una categoría de una llave, en mi vida. En mi vida. El tipo, aunque le llevamos, hemos tenido que llevar, primero pedir al ayuntamiento el ambiental, el certificado ambiental, la declaración ambiental. Sí, la calificación ambiental. Sí, la calificación ambiental, que el ayuntamiento te dé permiso, que lo tienes que presentar a turismo, que tienes que tener una serie de cosas que a mí no me han pedido nunca, como una luz encima del cristal del baño, una silla en el baño y un descalzador en la habitación. Es decir... ¿Un descalzador qué es? Pues un descalzador es una butaquita para quitarte los zapatos. Ah, vale, bien. Y así viene la ley, descalzador. Vale. Yo ya lo conocía de antes porque pues una vez que vi un sofá muy pequeño, digo, ¿un sofá para un niño? No, es un sofá para un... Vale. Entonces, que te lo pide la normativa, el descalzador, una silla, un taburete en el baño, aparte de botiquín y estas cosas que ya están mejor vistas, ¿no? La inspección que tuve el otro día fue increíble. Y de hecho, no cumplí con todo. Tengo unos días para solucionarlo porque no puse el plano donde me pidieron. Una serie de cosas que tú dices, no doy crédito, ¿no? Pero es verdad que allí, por ejemplo, sí es una licencia, aquello sí es una licencia de actividad. Aquello ya es algo más serio de lo que tenemos aquí, ¿no? Y entonces, Álvaro, mi pregunta es, en todos estos años que tú llevas, ¿cuándo nos hemos hecho legales o cuándo realmente había una conciencia de que esto había que legalizarlo o iba a ser la selva? Vale, legales hemos sido siempre, eso es lo primero. Bueno. Siempre hemos sido legales. Porque una norma administrativa, las leyes de derecho público, no regulan lo que está permitido. ¿Me explico? Algo no es legal porque una ley diga que es legal, una ley administrativa. Todo es legal, a no ser que una ley diga lo contrario, que esto es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza. Lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, si ninguna norma prohíbe o prohibía las viviendas turísticas o las regulaba, las viviendas turísticas eran totalmente legales. De hecho, la norma que Miguel Ángel la conoce, que era el Real Decreto del 82, que regulaba las viviendas turísticas vacacionales, para hacer esa vivienda turística vacacional no había que hacer ninguna comunicación. No. La ley te decía, ¿haces vivienda turística vacacional? Pues ya, haces esto y punto. No tienes que hacer ninguna comunicación, ¿vale? Entonces, legales hemos sido... Era un listado en el que te podías apuntar, pero era optativo. Sí, a nivel estadístico, pero no. De hecho, hay una sentencia del Supremo del año 93, la comento muchas veces, se lo comento a muchos clientes, de un señor en Marbella que cogió un edificio entero y puso apartamentos turísticos y no sacó ninguna licencia. Llegó la administración, le sancionó y llegó hasta el Supremo. Y en el Supremo le quitaron la sanción. Porque una de las diferencias que tenía la norma del 82 entre viviendas turísticas vacacionales y apartamentos turísticos era que las viviendas turísticas vacacionales no estaban totalmente equipadas y en condiciones de uso inmediato, y el apartamento turístico sí. Y entonces llegó al Supremo y dijo el Supremo, la Administración no ha demostrado que las viviendas estuviesen totalmente equipadas y en condiciones de uso inmediato, por lo tanto, aunque haya puesto apartamentos turísticos, son viviendas turísticas vacacionales y le quito la sanción, ¿vale? O sea, para que veamos cómo de legal hemos sido siempre. Yo creo que la cosa se ha ido complicando paulatinamente porque nos hemos comido un discurso, y aquí, en torno al mea culpa, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, porque no hemos estado unidos, cuando se inventaron la palabra alegales. Eso es una chorrada mayúscula. Éramos legales, no éramos alegales. Ese fue un discurso de una parte del sector hotelero, no de todo el sector hotelero, No. hay que hablar de justicia, de una parte pequeñita, el sector hotelero en general. Yo no tengo nada que criticarles, excepto una pequeña parte, que utilizaron este constructo de la legalidad para combatir a nosotros, influyeron en todos los políticos de todos los colores, los pusieron nerviosos y ahora tenemos una sobreregulación. Y digo sobreregulación no porque tengamos muchas normas, me explico,
muchas actividades tienen muchas normas, sino porque tenemos muchas normas que se contradicen, que chocan unas contra otras, que lo que en un sitio es una cosa, en otro sitio es de otra. Entonces, una persona particular, un particular que quiera ahora iniciar la actividad de vivienda de uso turístico, si se mira todas las normas, dice, hostia, es que tienes que estudiar Derecho para entender esto. Es que yo, por ejemplo, yo que estoy ultra especializado en esto, a veces le tengo que hablar con gente, incluso con juristas, pero de otro ámbito, o sea, gente que tiene formación jurídica. Dice, pero tú no habías dicho, o no me dijiste que en esta ley se decía que esto era actividad económica. Sí, pero esta en otra ley no. Vale. ¿Pero apartamento y vivienda es lo mismo? No, pero en la ley de IVA sí. O sea, ahora tenemos muchas normas, se han pasado sobre regulando que se contradicen. Y esto, a mi juicio, ha venido por un discurso político y, como he dicho, de lobby de una pequeña parte del sector hotelero que ha querido condenarme. He dicho, vamos a sacar un montón de normas que se contradigan unas contra otras y así los fastidiamos. Pero legales, siempre hemos sido legales. Yo me pido réplica desde el campo del urbanismo. Desde el campo del urbanismo. Y yo creo que la razón de que esa legalidad o ilegalidad o legalidad mixta haya sido malentendida o haya sido fuente de todos estos desencuentros ha sido por esta falta de encaje urbanístico sencillo. Porque lo que estamos haciendo es decir que es una vivienda que alquilamos por periodos cortos y que tiene una finalidad turística. Yo creo que una de las cosas que más daño nos ha hecho de largo ha sido la introducción de la palabra uso turístico. A mí me gustaba la definición de la norma de Andalucía que decía vivienda de finalidad turística. ¿Por qué? Porque urbanísticamente la palabra uso tiene muchas connotaciones. Y cuando tú eres uso terciario, no eres uso residencial. Entonces, si eres uso turístico, no eres uso residencial. Si hubiéramos mantenido la palabra de finalidad turística, yo creo que hubiera sido mucho más fácil de explicar todo esto. Yo voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un bajo y ese bajo se lo alquilo a Álvaro para que ponga una cafetería. Y Álvaro tiene un bar. Yo pondría un bar. Efectivamente, me parece muchísimo mejor. Un bar. Pues el bar de Álvaro, o el pub de Álvaro, mucho mejor, tendría una licencia de apertura, ¿vale? Y estaría haciendo una actividad que tiene licencia de apertura y que es una actividad terciaria. Y yo tengo una actividad económica, que es alquilarle mi bajo. La actividad mía económica no tiene licencia urbanística, porque la actividad que tiene licencia urbanística es el bar. ¿Qué pasa en el caso de la vivienda? Que se nos está diciendo que hay dos actividades, la de el alquiler y la de vivienda. Y se nos ha montado un Cristo con esas dos cosas. Se nos han juntado y a veces parece una cosa y a veces es otra. Es decir, y yo lo que digo es, ¿qué es lo que hace la gente que está allí? ¿La gente que está en la vivienda monta una central nuclear o hace lavado y engrase de coches? No. Come, duerme, hace la comida, hace las actividades lógicas de como decía Álvaro, de la definición de vivienda que se hace en la ley del IVA, ¿no? Vive, hace actividades compatibles con el uso residencial, con el uso de la vivienda. Que el alquiler haya sido por 2 días o por 2 años, yo creo que no modifica lo que es la actividad que la gente hace allí. Y la confusión de estas dos cosas es lo que ha llevado a esta situación donde se han embrollado todo, que ya ahora mismo ya uno no sabe que todo lo que... La única manera de uno estar tranquilo es decir, mira, me voy por establecimiento hotelero categoría T y ya está. Perdona, sí, Miguel. Yo, al hilo de lo que tú comentas, habría que aplicar otra vez lo que dice Álvaro. Mira, vamos a ver. Pero tú te ibas al técnico del ayuntamiento en aperturas y le decías, ¿qué tengo que sacar para esto? Esto en el plan general no se contempla, no tienes que sacar nada. En realidad, pues haz un arrendamiento. Es que en realidad es un arrendamiento, 3 días, 5, 7 o 25. Y el rollo de que vienes de vacaciones, oye, o vengo a ver un dentista para que me saque una muela o vengo a ver a mi tía. Pero ¿dónde pone que yo cuando vengo 2 días a un destino tenga que ir a un hotel? ¿Podría ir a un hotel? La definición de turista. ¿Podría ir a un hotel si hay hoteles y me dan la utilidad al precio que yo busco? Y si no, podría hacerlo en una vivienda que le podremos llamar de uso turístico o una vivienda de alquiler de corta estancia o le podremos llamar como queramos. Pero eso no desvirtúa el que es una vivienda en que hoy la alquilo para 3 días, mañana para 7 y pasado para 5 meses o para 1 año. El problema es que cuando te obligan a un cambio de uso, la vivienda deja de ser vivienda, pasa a ser apartamento turístico y ya no vuelve a ser vivienda nunca más. Y eso los vecinos no lo entienden,
Los políticos no lo entienden o sí lo entienden, pero no lo quieren saber porque les viste su relato y de quien les está insuflando por detrás energía para todas estas cosas, y están de verdad perdiendo vivienda de verdad para siempre. Y lo que ha pasado al hilo de eso en los últimos 5 años, desde la sentencia del Supremo sobre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que la sentencia del Supremo lo que refrenda es hay una sentencia del Supremo que refrenda una del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que a la vez refrenda la calificación que se hace en el Plan General de Bilbao de la vivienda de uso turístico como uso terciario. Pero lo que se está refrendando ahí es el derecho del Plan General de calificarlo como terciario. No la obliga. Exacto. No la obliga Eso a calificar es clave, como... Juanjo. Eso es clave. Y muchas veces no se entiende. Entonces, lo que dice es, todos los planes generales tienen que calificar como terciario. No, todos los planes generales pueden calificar como terciario. Como bien decía Nacho el otro día, decir, oye, si hay un pueblo donde lo importante es que se recoja la fresa y hace falta unas viviendas para que vengan de alquiler temporal para recoger la fresa, a lo mejor es que hasta incluso tiene que tener uso dotacional la vivienda de alquiler de corto plazo. Pero se ha ido ganando la batalla de qué es uso terciario y os voy a leer la definición que se hace del uso hospedaje en la modificación del Plan General de Santiago de Compostela aprobado en 2024. El uso hospedaje es el que no se destina a satisfacer, es el que no. O sea, la definición ya nos ponemos en negativo. El uso de hospedaje es el que no se destina a satisfacer las necesidades de vivienda habitual de las personas residentes, sino que proviene de necesidades de alojamiento temporal, no residencial, para turismo, vacaciones, motivos laborales, etc. O sea, que un profesor que esté 9 meses por motivos laborales desplazado a Santiago es uso hospedaje y no es uso residencial, con esta definición en la mano. Lo han jodido, le obligan a pagar IVA y le obligan a ir a un uso terciario que le va a salir muchísimo más caro. Exactamente, pero en el fondo a quien joden es a la ciudad, Sí, porque claro. pierde competitividad. Y dice, Claro. oye, pues me voy al ayuntamiento de al lado. No van a encontrar Claro. profesores, no van a encontrar trabajadores temporales, no van a poder tener gente que vaya a hacer un máster, no van a poder tener, no van a poder. ¿Qué pasa? Que luego la práctica al final pasan las cosas que pasan y pasará de todo, ¿no? Pero hoy lo comentaba en el programa de Susana Griso de esto, decía, hay ciudades como creo que es Irlanda, y bueno, y pasa de Ibiza, vamos a ir a Irlanda, voy a poner el ejemplo de Ibiza. En Ibiza no hay neurocirujano porque bueno, en este caso le echaban la culpa a los alquileres turísticos, ¿no? Es decir, qué raro. Como hay tanto piso turístico, no, es decir, es que no hay nadie que quiera alquilar una temporada que no sea, o que esté entre el turístico y el alquiler residencial, ¿no? Que no hay nadie Julio, que quiera alquilar y no encontraban gente para alquilar para 9 meses, que era lo que decían que pasaba, por ejemplo, en Irlanda. Julio, ahí también yo aplicaría o sea, el problema de la vivienda en las islas es muy jodido y tiene muy complicado de resolver. Pero una de las medidas que yo que iría en la línea de resolver es obligar a cada instalación que exista a resolver completamente el problema alojativo que causa. Como si tú montas un negocio y te obliga a tener un parking debajo. Lo he dicho yo durante años. Exacto. Tú montas un negocio y te obliga a tener un parking debajo. Si montas un negocio tienes que tener parking. Pues si tú montas un hotel que requiere de 50 empleados, tienes que poner alojamiento en los metros de edificabilidad que tiene el hotel para los 50 empleados. Lo que tú no puedes hacer, como ha pasado en Canarias, es montar hoteles que alquilan habitaciones a 300 euros la noche y mandar tus empleados a vivir a los pisos de las personas de allí, de los canarios, y que pretender que se los alquilen a los mismos 300 euros, pero al mes, ¿no? No puede ser. Es decir, hay que resolver íntegramente el problema que se causa. No. Eso es un planteamiento que le hice yo a algún alcalde. Esto es muy sencillo, ya que os gusta cambiar tanto el plan general. En el plan general ponéis que cada licencia hotelera tienen que tener una plaza de parking por habitación y que no la pueden cobrar aparte porque si no los clientes no la cogen, tiene que ir incluida. Porque si no te aparcan los coches fuera. Y tienes que tener una plaza de alojamiento para cada uno de los empleados que no tengan contrato fijo para todo el año, ni fijos discontinuos, ni películas, ni a tiempo parcial, ni leches. Porque tú das trabajo estable, la gente se radica en la ciudad y antes o después tiene un alquiler de larga estancia y además o compra una vivienda. Pero si tú todos los años son como las langostas. Llegan en verano, abren, fagocitan todo lo que pueden, cierran y a la ciudad que le den por culo el resto del año. Claro.
Y Bueno. como tienen necesidad de empleados, tiene que venir gente, que esa es otra pregunta. Si en cada una de las ciudades donde hay hoteles hay paro, porque hace falta que venga gente de fuera para trabajar en los hoteles y no trabaja la gente de la ciudad, mala calidad de empleo, malos sueldos, no hay una cualificación profesional para el hotel, porque cualquiera, ¿para qué me quiero cualificar para trabajar en ese hotel si solo trabajo 3 meses al año y con eso luego el resto del año no tengo ni paro? Es que en realidad fagocitan en los lugares donde los implantan cuando no abren para todo el año. Pero porque hay que decirlas como son. Y ellos lo saben. Las normas, es que este discurso cale. Pero Miguel Ángel, los que crean las normas, por desgracia, no son gente que haya pagado una nómina nunca, que haya pagado un autónomo, ni que haya pagado nada. Es decir, a mí, y que no, llevamos una hora ya, no quiero que nos enrollemos mucho más, para hacer una reflexión, que cada uno hiciéramos una reflexión de al final de cómo ha evolucionado esto, cómo ha pasado estos 20 años, que por cierto, haremos una fiesta, si no he cerrado el negocio antes, o Matorrala Primitiva, o estos gobiernos que a veces hay que reconocer que a mí a veces me tienen muy cansado. Es decir, que yo tendría la posibilidad de ponerme a hacer compra y venta, son la inmobiliaria, compra y venta y mandar esto a hacer puñetas y sé que me ganaría la vida. Si en 5 años, en el 2030, hacemos una fiesta aquí, también la podemos hacer en directo, que digo yo, ¿no? Aunque luego pero me está diciendo hacer una fiesta allí y grabarlo en directo. A mí solo me puede grabar la primera hora. Y apagamos la luz un poquito más tarde. No, es decir, para hacer una reflexión, o mi reflexión, que quiero que cada uno segunda birra. Es el que empezamos en este negocio, o yo, por ejemplo, empecé en este negocio porque era una necesidad que yo tuve, una necesidad que han tenido clientes como mi amigo Juan Manuel, que lleva aquí desde el año 2006. Hemos creado una necesidad, o sea, hemos dado un servicio, una necesidad durante 20 años, nos hemos adaptado a trabajar con turoperadores, nos hemos adaptado a trabajar por internet, a gastarnos dinero en redes sociales, a tener que hacer TikTok y que nos falta solamente bailar para adaptarnos a este negocio, y cada vez es más duro, y yo siempre pongo intento decir a la gente cuando me critica o habla mal de los pisos turísticos y me dicen es que hacen mucho ruido, yo siempre les intento dar la vuelta a la tortilla para que lo vean de otra manera, ¿no? El otro día me decían, es que hace mucho ruido. Yo le decía, el otro día iba por la autovía, venía de Benidorm y me pasó un coche a 200 y pico por hora, un coche de alquiler, una pegatina amarilla, no sé qué compañía era, la verdad, porque no me dio tiempo ni a verlo, una pegatina amarilla a 200 y pico. Yo iba en la moto, me movió la moto y yo decía, joder, pues teníamos que prohibir los coches de alquiler. Claro, podemos prohibir los pisos estos de alquiler. Es que los vecinos hacen mucho ruido y tal. Vale, pues podemos decir, si le damos la vuelta a la tortilla, muchas veces es la única manera que tenemos de defendernos. Pues bueno, pues vamos a prohibir los notarios, fisioterapeutas, podólogos, dentistas que están trabajando en pisos, vamos a mandar a polígonos industriales. Es que no pagan impuestos, bueno, es decir, a que siempre le podamos dar una vuelta cuando la gente nos critica. Pero es verdad que nos hemos adaptado en los últimos 20 años, yo digo, de poner anuncios en el teletexto en las páginas amarillas. Que había una empresa que te lo ponían los dos, en páginas amarillas y en teletexto, ¿no? Faltaba el papiro nada más. De acuerdo. De empezar a trabajar con turoperadores, de empezar a trabajar con Booking, con Airbnb. Ahora que tienes que hacer redes sociales, a mí mucha gente me contacta por TikTok. Que tú fíjate que mis hijos me ven con el TikTok y se descojonan, ¿no? Nos hemos adaptado, hemos dado un servicio para que la gente sea feliz, para que la gente pueda ir de vacaciones, que yo creo que la mayoría de los que nos critican habría que ver la aplicación del móvil de Airbnb si la tienen o no instalada en el móvil. Yo estoy convencido de que la gran mayoría, pero que seguimos siendo necesarios, que todo aquel que busque un piso, yo creo que lo va a seguir encontrando un piso turístico, mejor que un hotel, lo va a seguir encontrando, y que espero que siempre haya empresas como las nuestras, o por lo menos gente que te asesore, gente que te ayude con la inversión o gente que te haga la cama, como hacemos Miguel Ángel y yo, y que espero que siempre haya este tipo de empresas. No sé si quiero esto para mis hijos, que aunque mi hijo quiere ser abogado, perdona Álvaro, se lo estoy intentando quitar de la cabeza. Le he dicho que se haga concejal de turismo. ¿De turismo? ¿Tú crees? Sí, mejor. Que si, hombre, concejal de urbanismo en Madrid gana más que presidente del gobierno. Entonces, ¿por qué no?
que siempre haya un sector, o sea, que siempre aguantemos. No sé si el tiempo que aguantaremos, pero que aguantemos porque al final la gente lo necesita. Es un servicio que va a ser necesario siempre, aparte del hotel y aparte de pensiones y aparte de los campings y aparte de todo, siempre vamos a estar ahí y que nos veamos por lo menos dentro de 5 años en la fiesta que prepare. Yo estoy apuntado a la fiesta, pero que vamos, que si haces otra antes por si acaso, mal no nos va a venir. Julio, yo me apunto a la fiesta dentro de 5 años y a la que hay que hacer antes para ensayar, no vaya a ser que salga algo mal, ¿sabes? Yo creo que un ensayo cada 6 meses y hace que la de 5 años salga clavada. Yo también, ¿eh? Bueno, pues nada, esa es mi reflexión. No sé si tenéis algo más que decir respecto a esta evolución. El desarrollo de estos 20 años ha sido principalmente por los turistas. Por los turistas, por su experiencia, porque al final nuestro sector les aporta lo que ellos buscan, esperan y necesitan para disfrutar de su estancia, sea de vacaciones o por otra tipología, su desplazamiento. Entonces, nuestro sector va a existir siempre. O sea, podrá haber más, podrá haber menos, te podrán poner más trabas, te podrán poner menos, pero somos una tipología de alojamiento demandada, querida y muy valorada por la gente que se desplaza. Y eso es imposible de erradicar. Y la prueba es que la valoración media de las viviendas de uso turístico en general está por encima de la valoración media de los hoteles. Tan mal no lo estaremos haciendo. Hay un trasvase de clientes, ya no son solo familias, son jubilados, son familias, son profesionales, son empresas que te envían a sus trabajadores en vez de un hotel a unas viviendas de uso turístico atendidos por empresas o particulares profesionales que se encargan de que cuando tengan un problema estén atendidos. Y ojo, un problema no de la vivienda, un problema que tengan ellos durante su estancia de cualquier cosa, y como no conocen a nadie, tú eres su punto de referencia, tú eres su ancla en el destino. Y eso lo da que somos empresas pequeñas, pegadas al territorio, personales. No somos una gran empresa, un gran hotel, un trabajador que simplemente está allí, con todos mis respetos, porque al ser empresas pequeñas siempre está el jefe, siempre está alguien de la familia de la empresa. Y si no, los trabajadores que saben que si la empresa cierra, ellos lo pierden todo, tratan a los clientes de otra manera, o no os habéis dado cuenta. ¿No os ha pasado? Sin duda. Así son cosas contra las que es muy difícil luchar. Lo saben y por eso utilizan las formas que dicen Juanjo y Álvaro para atacar el sector, no las empresas. Claro. Yo creo que seguramente vamos a estar todos aquí dentro de 5 años y seguramente Alquileres El Conserje dentro de muchos más también. Pero creo que tiene razón Miguel Ángel en el sentido de que es la demanda de esa gente que demanda esa experiencia de vacación, esa experiencia turística o esa experiencia de por cualquier razón utilizar una vivienda en otro lugar que no es el lugar habitual, es que está tirando de la demanda. Lo que tenemos que entender es que a la vez está pasando en el otro lado el juego político con el tema de la vivienda. Y el juego político va por ciclos. Ahora le ha tocado esto y dentro de 10 años estará con otra cosa y sí, por eso hablábamos... Con los perros de presa, luego con no sé qué, cada temporada. Luego con el cambio climático y luego con Trump, ¿no? Entonces, dependerá mucho de cómo esté la presión con el tema de la vivienda, porque sí que es cierto que las narrativas políticas agarran cuando la gente le aprieta el zapato y a la gente con el tema de la vivienda con razón le está apretando el zapato. Eso hay que reconocerlo, que es así, que el tema está fastidiado. Y si, como decíamos, en estos 5 años hasta los 25 años de Alquileres El Conserje pasamos a construir 200, 300 y pico mil viviendas al año, veremos cómo evoluciona la cosa. Pero mientras la presión de la vivienda, mientras este ciclo narrativo, porque todas las narrativas tienen un principio y un final, mientras este ciclo narrativo de la culpabilización del propietario en el tema de la vivienda y de la falta de soluciones reales no alcance su fin, vamos a seguir viviendo tiempos de presión política en este sector muy grandes, ¿no? Y vamos a ver cómo ese juego de la demanda del usuario final más la combinación con la presión política, yo creo que finalmente ganará la demanda, porque es lo que tiene la lógica y porque es lo que yo creo que por lo que digo que este sector es el sector con más futuro de la próxima década, porque lo que hay aquí es un esfuerzo importantísimo de digitalización que estoy seguro que va a ganar la partida.
Y Álvaro, te la dejo para rematar. No, o sea, es que me estoy convencido aquí, lo habéis dicho bien todos, ¿no? Aquí quien manda es la demanda. O sea, el turista es el que decide aquí si nosotros funcionamos o no funcionamos. Nosotros ofrecemos soluciones para los turistas, ofrecemos soluciones para los propietarios que quieren satisfacer las necesidades de ese turista. Y la parte buena es que la demanda turística ha crecido, el turismo cada vez se mueve más. Antiguamente de vacaciones nos íbamos todos en el coche y coger un avión era cosa de ricos. Hoy en día todo el mundo puede viajar, todo el mundo quiere viajar y se ha convertido casi en una necesidad. Parece que el que no viaja no vive. Esto ya podrá tener otro tipo de críticas, pero es una realidad. Y mientras haya personas que quieran viajar y haya personas que demanden productos diferentes, porque siempre habrá clientes de hotel, siempre habrá clientes de hotel boutique, habrá clientes de hotel gran lujo, habrá clientes de hotel todo incluido, para ponerse ahí hasta el culo de cerveza y de gin tonic y de todo, y habrá clientes que quieran viviendas turísticas, que vengan familias. Entonces, mientras que el turismo siga funcionando, esto va a funcionar de una manera u otra. Las administraciones, los estados, los lobbies intentarán putearnos de todas las maneras posibles, pero esto es muy fácil. En cuanto te cierren y de repente todo el mundo se vaya, pues nos vamos a Marruecos o nos vamos a Turquía o nos vamos a Chipre y aquí no venga nadie, pues, bueno, ahora que se está yendo mucha gente, no, creo que está creciendo mucho Albania. Tú juegas con el turismo, tú limitas la oferta, que los turistas no puedan venir aquí, y cuando caiga la economía y tengamos que el Estado tenga que afrontar, bueno, que ya lo está afrontando, pago a la deuda enorme que tiene, a ver de dónde saca el dinero. A ver todos estos que se quejan contra el turismo, cuando los asfixien impuestos porque no hay un duro, a ver qué nos dicen. Entonces yo, pese a todas las normas que están en contra, creo que tenemos a favor nuestro lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Y lo que la gente hace es viajar y utilizar vivienda turística. Bueno, pues nada, antes, es que así se me olvida una de las cosas más importantes que quiero dejar claro aquí, y es que es verdad que de estos 20 años ha sido en parte gracias también hasta el año pasado a mi excompañera Mónica, que empezó conmigo este proyecto, que el año pasado cogió, Miguel Ángel, yo creo que sí la conoce, a Mónica sí la has conocido. Sí. El año pasado cogió otros derroteros y otros caminos, pero es verdad que esto uno solo no lo hace. Es decir, 20 años, aguantar 20 años aquí, además de criar 2 hijos y de no morir en el intento, pues sin alguien al lado que te eche una mano o que haga la otra mitad que tú no puedes hacer, es imposible. Así que Mónica Castrillo, que no sé si escuchar esto algún día, también gracias a ella ha sido el poder llegar hasta aquí. ¿Vale? Un abrazo para Mónica desde aquí. Que esperemos que hagamos esa fiesta, que yo soy muy optimista a veces y muy pesimista cuando me pega la bajona, cuando salen noticias de estas malas, pero que bueno, que al final aquí ya hemos pasado por la tercera crisis, tendremos 4 o 5 más y que espero que durante esas 5 o 6 crisis más teneros por aquí cerca para poder comentarla, para poder ver si son legales o no, o para tener a alguien que nos diga si invertimos en otra cosa que no sea en vivienda. Así que nada, muchas gracias a todos. Un abrazo, Julio, un abrazo. Miguel Ángel. Chao. Ahora.